el Papa León XIV canonizará este domingo a los jóvenes beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. EWTN transmitirá la ceremonia en vivo. Le contamos las historias de vida de los dos futuros santos. La justicia boliviana condena 1 año de prisión a 2 sacerdotes jesuitas por encubrimiento en un caso de abusos sexuales de menores. El representante de las víctimas aclara que la lucha es contra los encubridores, no contra la fe. El gobierno de Irak reabre 2 iglesias históricas destruidas por el Estado Islámico. La Iglesia de México lanza una iniciativa para promover el crecimiento empresarial ético y seguro. En vísperas de la canonización de Carlo Acutis, la Fundación Canto Católico estrena en su honor el canto Caminar hacia Dios. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias desde el Vaticano a pocos días de la canonización de los jóvenes beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, un acontecimiento trascendental para la Iglesia y en especial para los jóvenes. EWTN Español transmitirá en vivo la santificación de Acutis y Frassati. Y ahora lo que debes saber sobre los futuros santos. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. El domingo 7 de septiembre la iglesia estará de fiesta celebrando la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Estos dos jóvenes compartieron un profundo amor por la Eucaristía y una vida ejemplar y generosa que se vio truncada en la juventud. El legado del Papa Francisco en la elección de ambos candidatos a la santidad llegará a su plenitud cuando el Papa León XIV los proclame santos de la Iglesia Católica aquí en la Plaza de San Pedro frente a miles de fieles que han viajado a la ciudad eterna solo para participar de este encuentro. Carlo Acutis nació en 1991. Con un fuerte amor por la fe y un gran afán evangelizador, diseñó durante su infancia un sitio web en el que recopiló la historia de más de 150 milagros eucarísticos. El sufrimiento que experimentó al final de su vida, enfrentando un caso terminal de leucemia a los 15 años, lo ha convertido en un verdadero ejemplo de entrega. Desde el día del funeral ya tenía fama de santidad, porque era un joven muy bueno, que se ocupaba de los sin techo, de los discapacitados, de los ancianos, hacía muchas obras buenas y luego, sobre todo, iba a misa todos los días, hacía adoración eucarística todos los días. Un chico que daba catequesis, así que ya estaba la idea en la mente de las personas que Carlo era un chico muy especial. Pier Giorgio Frassati nació en Turín en 1901. Fue un miembro activo de la Acción Católica y otros grupos juveniles. Deportista, esquiador y montañista, tenía una fuerte devoción por la Eucaristía y el Rosario. Entregado al cuidado de los más necesitados, fue diagnosticado de poliomielitis a los 24 años y falleció en 1925. Juan Pablo II lo beatificó en 1990 y subrayó que Frassati testimonia que la santidad es posible para todos. Como dijo Juan Pablo II, en nuestro siglo Pier Giorgio Frassati encarnó un cristianismo creíble que se compromete activamente con el mundo, con una fe como una lámpara colocada en lo alto para dar luz a todos. Durante el rito de canonización, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos leerá la biografía del beato. Tras invocar a los santos y la oración del Papa, el mismo pontífice pronunciará la fórmula de canonización. Las reliquias del nuevo santo se presentarán a los fieles durante la ceremonia. Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis serán los primeros santos proclamados en el pontificado del Papa León XIV. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. La justicia boliviana ha condenado a 2 sacerdotes jesuitas por el encubrimiento en el caso del fallecido padre Alfonso Pedrajas, acusado de abuso sexual de 85 menores hace algunas décadas. Para saber más al respecto estamos con Edwin Alvarado, secretario de Relaciones Internacionales de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, que nos habla desde Cochabamba. Señor Edwin, bienvenido al programa. Un placer, Eddie. Muy buenas tardes a toda tu audiencia. Señor Edwin, por favor, coméntenos a cuántas víctimas representa su organización y qué tipo de abuso sufrieron. La organización tiene 30 víctimas firmes en este momento y estamos en proceso de afiliación de una nueva cantidad que ha surgido en virtud de este juicio y recientemente, tras la dictación de la sentencia, hay nuevas víctimas que van a hacerse parte de la comunidad. ¿Cuáles son los cargos que pesan sobre estos 2 sacerdotes que la justicia de Bolivia ha condenado a 1 año de prisión? Encubrimiento los hechos de abuso de Alfonso Pedrajas Moreno, sacerdote jesuita español. La Compañía de Jesús en Bolivia señala que van a apelar la decisión del juez. ¿Cómo ve usted eso?
están en su legítimo derecho, pueden hacerlo. Cualquier juzgador tiene la posibilidad de revisar el proceso. Lo que no admitimos es que intenten imponer una narrativa explicando, por ejemplo, no existe ninguna prueba, no, que digan de que no existe pruebas, sus abogados, no significa que no existe. El juzgador ha evaluado todo aquello. ¿Qué es lo que le piden ustedes a la Compañía de Jesús? No, lo primero que debería hacer la Compañía de Jesús por el bien de la fe de la Iglesia Católica es depurarse, despojarse de esa actitud absolutamente hipócrita que dice que va a poner su colaboración a la justicia, pero ha hecho todo por obstruir no solo este proceso, sino incluso en sus canales internos de escucha, por ralentizar las denuncias, tratando de llegar al cansancio de los denunciantes. Entiendo que incluso durante el proceso de estos crímenes, cuando se estaban realizando, hubieron denuncias, pero que se les dijo a ustedes que había un encargado de la compañía que iba a manejar estos casos, así es que no había por qué recurrir a otras instancias, ¿es correcto? Es correcto, la Compañía de Jesús ha establecido un canal interno de escuchas y allá recibía denuncias, revictimizaba a quienes iban a denunciar, los hacía entrevistarse un par de veces con una comisión multidisciplinaria de abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sobre todo para, por un lado, revictimizar, por otro lado, encontrar incongruencias. Tercero, ver si se iba a iniciar una investigación canónica interna previa. Cuarto, o demorar al máximo esa posibilidad. Y quinto, ofender tremendamente a los denunciantes, ofreciéndoles dinero o trabajo para callar el abuso. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de otros miembros de la Iglesia en Bolivia en todo este proceso, señor Alvarado? No hemos tenido acompañamiento de la Iglesia. Algunos han optado por pensar que nuestra lucha es contra la fe o contra la religión. Nosotros no tenemos nada ni contra la Iglesia ni contra la religión. Nosotros tenemos problemas contra la Compañía de Jesús, de los cuales hemos encontrado por lo menos unos 20 pederastas en Bolivia. Vamos a documentar y nuestra gente, nuestros hermanos sobrevivientes están preparando sus respectivas denuncias contra sus encubridores. Así que ahí es donde se circunscribe nuestra lucha. Señor Edwin Alvarado, representante de un grupo de víctimas de este terrible caso de abuso, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer. Así Prensa pidió a la Compañía de Jesús en Bolivia sus reacciones a la sentencia. La congregación respondió que no emitirá declaraciones hasta que se resuelva su apelación al veredicto. Según el diario español El País, los sacerdotes Recolons y Alaix negaron haber encubierto abusos. La publicación también refiere que los presbíteros, hoy de 81 y 83 años de edad, restan credibilidad al diario del sacerdote Pedrajas, donde relata los abusos, porque no les consta que haya sido escrito por el difunto clérigo. En la ciudad de Mosul, Irak, se realizó el lunes 1 de septiembre una celebración oficial con la presencia del primer ministro del país y varios funcionarios del gobierno para conmemorar la reapertura de 2 iglesias históricas tras su completa restauración. Para saber más al respecto, estamos con Rodi Sher, editor de Asimena, que nos habla desde Erbil, en Irak. Rodi, welcome to the program. Rodi, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Rodi, por favor, dinos cuál es la importancia de estas iglesias para la comunidad cristiana en Irak y también de que funcionarios de primer nivel del gobierno hayan estado presentes en la inauguración. Bueno, en realidad, la reapertura de estas 2 iglesias no es un tema de restaurar edificios en Mosul, sino de reavivar una parte profunda de la historia y la identidad de los cristianos iraquíes en la ciudad. Ambas iglesias, la iglesia de Alta Era y la iglesia de Nuestra Señora de la Hora, han sido durante generaciones referentes de fe, convivencia y cultura. Por lo tanto, la destrucción de estas iglesias bajo el ISIS fue muy dolorosa para los iraquíes en general y en particular para los cristianos. Y por supuesto, esta reapertura es un mensaje de esperanza no solo para los cristianos, sino para el pueblo de Irak y la población de Mosul en general. Brevemente, si hablamos de la importancia y del significado de estas 2 iglesias, la iglesia de Alta Era es una de las que el Papa Francisco visitó en su histórica visita a Irak.
Su nombre en inglés significa Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Es una de las principales iglesias de la Iglesia Católica Siriaca en Mosul. La Iglesia de Nuestra Señora de la Hora o la Iglesia de Al-Sa'a es una iglesia dominicana famosa por su torre del reloj, regalo de Francia en el siglo XIX. Este lugar en particular no solo sirvió como lugar religioso e iglesia, sino también como espacio cultural para los musulenses, y les sirvió durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, la destrucción de esta iglesia fue un desastre para la población de Mosul y de Irak en general. Lo ocurrido hace unos días, la reapertura de estas dos iglesias, es una señal de esperanza para que los cristianos y la población regresen a la ciudad que fue destruida por ISIS en 2014. Este evento fue muy importante, ya que contó con la presencia del primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, junto con representantes internacionales de los Emiratos Árabes Unidos y de la comunidad internacional, para presenciar este momento histórico en la vida de Mosul. El evento comenzó con una celebración en la gran mezquita de Al-Nuri. Posteriormente, la delegación internacional, el primer ministro y los líderes religiosos visitaron las dos iglesias y las inauguraron oficialmente para el público. La ceremonia fue significativa. Todos la presenciaron, pues realmente esperamos casi 11 años para que estas dos iglesias reabrieran. Por lo tanto, la presencia del primer ministro fue un mensaje contundente para el pueblo, para los cristianos en Irak. Estamos unidos en esto, estamos restaurando la confianza entre los habitantes de Mosul. La ceremonia fue sin duda un momento significativo para todos los iraquíes. Bueno, considerando también el hecho de que ISIS fue la autora de esta destrucción, ¿cómo es el día a día hoy de un cristiano en Irak, su vida de un cristiano creyente, practicante en ese país? Definitivamente no podemos negar que incluso con esta reconstrucción de las iglesias, la reestructuración de los edificios hoy, aún debemos cuidar de la gente. No podemos negarlo. Y esto es lo que dijo el arzobispo Benedicto Younan, católico sirio, dentro de la iglesia durante la ceremonia. Dijo que cerca del 80% de los cristianos han sufrido y siguen sufriendo la violencia contra sus derechos. Incluso hoy, no podemos decir que los cristianos están completamente seguros ni que vivan con normalidad. Es evidente que hay personas y familias cristianas que intentan escapar de Irak por diversas razones, entre ellas la economía y la seguridad. Muchos abandonaron Irak, muchas familias lo hicieron bajo presión y aún viven en el exilio. Por supuesto, en cuanto a la protección, la igualdad de derechos y la protección efectiva del Estado, los cristianos aún enfrentan problemas con la condición de las iglesias, la situación real de las iglesias, lo cual representa otro desafío para los cristianos y sus líderes. Por supuesto, también está el poder de los grandes partidos políticos que siempre intentan apoderarse de los escaños parlamentarios de los cristianos. Este es otro de los desafíos que los cristianos generalmente enfrentan en Irak, incluso cuando se trata de hablar de sus derechos legales en el Parlamento. Estos son algunos de los problemas que observamos y algunos de los verdaderos desafíos que enfrentan los cristianos en Irak actual. Bueno, Rodi Sher, editor de ACIMENA, gracias por ayudarnos a entender la importancia de este renacer de la iglesia en estos dos importantes templos y también los retos que permanecen para la comunidad cristiana en ese país. Muchas gracias. Y en Afganistán aumentan los muertos tras el terremoto de esta semana, según el gobierno talibán. Al menos hay 2.200 muertos y más de 3.400 heridos. Las labores de rescate son difíciles por la escasez de medicamentos y la falta de camas en los hospitales. El miércoles último, las agencias de ayuda instaron a la comunidad internacional a aumentar el financiamiento. Por ahora, voluntarios locales realizan una campaña de recaudación de fondos. Mientras, la tierra no deja de temblar. Se registraron decenas de réplicas, incluyendo una de magnitud 5,5 este martes, que volvió a generar pánico. Escuchemos a las víctimas. El polvo llenó el aire, todo se oscureció y no entendía qué pasaba. Corrí hacia la puerta para abrirla, pero no pude porque estaba atascada por el terremoto. Encontré la manera de ver a mi familia y vi que la habitación se había derrumbado y que mi familia estaba enterrada debajo. He perdido a 5 miembros de mi familia, mis padres, 2 de mis hijos y mi sobrina. Otros 10 resultaron heridos en mi familia, mis hijos, mi esposa, mi cuñada y otros. Resulté herido, tengo una pierna rota. Mis 2 hijos resultaron heridos. Mi otro hijo resultó levemente herido. Por la gracia de Dios, mi otro hijo, mi hija y mi esposa escaparon ilesos, pero hemos perdido todo nuestro sustento. Todo se ha esfumado. Ya no vivimos aquí, no tenemos nada, porque el terremoto destruyó nuestra casa. Necesitamos una casa donde vivir. La Iglesia en México lanza una iniciativa para promover que las empresas de todo tamaño no solo den trabajo, sino contribuyan a un país donde en medio de los avatares de la oferta y la demanda se respeten principios éticos y los negocios sean más seguros y fraternos. Desde Ciudad de México, nuestro corresponsal Diego López Colín nos explica.
Empresas por la Paz es una estrategia del Diálogo Nacional por la Paz, organismo que coordina las acciones de la Iglesia en este ámbito. La iniciativa otorga un distintivo avalado por el Episcopado Mexicano y cámaras empresariales a los negocios que implementen cambios positivos en su entorno. Este distintivo significa legalidad y cero tolerancia a la extorsión, al delito, cumplir la ley, cuidar a los clientes y a los colaboradores y coordinarse con la autoridad. Significa trabajo digno e inclusión, oportunidades y condiciones justas para mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. La estrategia Empresas por la Paz cuenta con un sistema que verifica de manera objetiva el cumplimiento de los criterios establecidos. Se va a enviar 21 preguntas, la empresa responde, manda evidencias, hay un comité evaluador, revisa y hay un puntaje diferenciado para pequeña, mediana y grande empresa, y de acuerdo al puntaje se les manda el distintivo por la paz. El sacerdote, experto en procesos de paz, explicó que la iniciativa es relevante porque los empresarios comprometidos influyen directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Además, busca motivar a las familias y comunidades a adaptar prácticas que fortalezcan las comunidades. Según datos oficiales, existen alrededor de 5 millones de negocios, de los cuales el 95% son pequeñas empresas. Para los empresarios, es una oportunidad de identificar áreas de mejorar dentro de sus compañías. Debemos de ver el desarrollo de los colaboradores, porque en la empresa es que juntos y realizando nuestra actividad profesional, dignificamos el trabajo y nos volvemos mejores personas. Pues no que desperdicio de tiempo ir a la empresa y no ser mejor ser humano, tanto en lo profesional, como en lo personal, como en lo humano, como en lo espiritual. El registro para participar se realiza en el sitio web del Diálogo Nacional por la Paz. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de noviembre de 2025. Los reconocimientos se entregarán el 31 de enero de 2026 tras la evaluación de un comité independiente. Se precisó que no se trata de una certificación o de alguna norma, sino un reconocimiento al compromiso ético del empresariado mexicano que tiene dentro de su empresa buenas prácticas. Desde Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Hacemos una pausa y al volver, León XIV bendice el centro agrícola Borgo Laudato Si, impulsado por su predecesor, el Papa Francisco. Además, confesando con fe mis pecados. Rumbo a la canonización de Carlo Acutis, la Fundación Canto Católico presenta Caminar hacia Dios. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y el Papa León XIV bendijo este viernes el centro Borgo Laudato Si, un paraíso de producción agrícola impulsado por el Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Flynn lo muestra. El Borgo Laudato Si se prepara para recibir de nuevo al Papa León XIV. El 5 de septiembre, el pontífice inaugurará este espacio en Castel Gandolfo. Creo que lamentablemente muchas veces hemos reducido la fe a los espacios sagrados que consideramos sagrados, es decir, las paredes de la iglesia que han sido ungidas con el crisma. Pero debemos recordar que nuestro Dios lo creó todo, creó el mundo, y un lugar como este nos recuerda, en lo que respecta al cuidado de la iglesia, en materia de sostenibilidad medioambiental y dignidad humana, que todo está interconectado. Jesús dijo, he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Predicamos esto en todos nuestros púlpitos, pero ¿qué significa esto en la práctica? Situado entre el lago Albano y el mar, Borgo Laudato Si forma parte de Castel Gandolfo, la residencia papal de verano. Acaba de ser reorganizado con una misión renovada e inspirada en la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación, Laudato Si. Se ha añadido una nueva sección a las 55 hectáreas de terreno, ahora dedicada a la primera escuela profesional del Vaticano, que ofrecerá formación in situ en jardinería sostenible, vinificación ecológica y recolección de aceitunas. También hay planes para construir un restaurante y un hotel en el recinto. Aquí tenemos las granjas papales, las tierras agrícolas papales, que han sido la fuente de alimento de los papas durante muchos años.
Ahora, esos mismos productos estarán al alcance de todo el mundo, pero se trata de una producción muy limitada, por lo que hemos decidido ponerlos a disposición de las personas. El vino, el queso, el aceite de oliva y la miel que se producen aquí, todos ellos de producción limitada, para que puedan adquirirlos quienes deseen apoyar a otras personas, los migrantes y refugiados, las jóvenes que han decidido no abortar a sus bebés y tenerlos. El padre Manuel Dorantes explicó en una conferencia organizada por el Vaticano para los periodistas antes de la llegada del Papa León que Borgo Laudato Si será un lugar donde los más marginados de la sociedad tendrán la oportunidad de aprender habilidades para producir bienes de una manera totalmente sostenible. Los jóvenes a los que he atendido en Chicago están hambrientos de ejemplos de cómo esto puede suceder, y a veces nosotros los sacerdotes y líderes religiosos no somos tan prácticos a la hora de ayudar a la gente a comprender que las decisiones cotidianas tienen un impacto en su salvación. Todas las decisiones que tomas, desde las más simples hasta las más complicadas de la vida, están interconectadas con la fe. Pero lo que este lugar pretende es reunir todo esto. Nuestro Dios es un Dios de amor que nos dio el mundo para que lo cuidáramos, no para que lo explotáramos. Y esto muestra de manera práctica cómo es eso. Borgo Laudato Si es un proyecto piloto de economía circular y de ecología integral, pensado como un modelo que se podría implementar en estados, diócesis y grandes empresas. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Este domingo 7 de septiembre, EWTN transmite en vivo la canonización de los jóvenes beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Antes y después de la ceremonia, emitirá programas especiales para conocer más la vida de los futuros santos. En nuestra página web, los detalles de las horas de transmisión en su país. Y desde Chile, Fundación Canto Católico estrena hoy Caminar hacia Dios en honor a Carlo Acutis. Veamos la entrevista. En el marco de la muy esperada canonización de Carlo Acutis, la Fundación Canto Católico se hace presente con un nuevo tema, Caminar hacia Dios. Para saber más al respecto, estamos con José Miguel Correa, que nos habla desde Santiago. José Miguel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Es un gusto estar con ustedes. José Miguel, cuéntanos de esta nueva obra musical, Caminar hacia Dios, y cómo nos acerca al testimonio del llamado ciberapóstol de la Eucaristía. Parto diciendo que cuando hicimos la planificación del año 2025 en la Fundación Canto Católico, tomamos como una de las figuras que queríamos tener como ejemplo a Carlo Acutis, un poco pidiendo su patronajo porque Canto Católico ha crecido al alero de las plataformas digitales. Y Carlo Acutis también a través de su sitio web, de su investigación en torno a los milagros eucarísticos, es que nos pudo, entre comillas, dar un inicio de lo que sería la evangelización a través de las plataformas digitales, de las redes sociales o del continente digital, que ya se está hablando a nivel eclesiástico. Y dada la inminencia de la canonización, originalmente iba a ser en abril, no sé si te acuerdas, y que se vio interrumpida por la muerte del Papa Francisco, es que quisimos tener un canto dedicado a Carlo Acutis, que contara, de cierta manera, cuál fue su forma de llegar a la santidad, de llegar a ese tan anhelado cielo para todos nosotros. El ejemplo que nos da en palabras de su madre, de Antonia, con su kit de santidad, o kit para alcanzar la santidad, es que quisimos que fuera esto más bien un relato. Por lo tanto, en esta canción, quien parte cantando es él. Tenemos un solista que hace las veces como si fuera Carlo Acutis contando cómo el Señor le muestra su camino y le pide conectarse con las almas a través de estos medios. Y cómo para él son tan importantes la confesión frecuente, la devoción al ángel de la guarda, la Eucaristía, cómo esas cosas van abriendo, entre comillas, ese conocimiento de saber que uno se está acercando cada vez más al cielo. Y de hecho es un recuento con algunas imágenes, que son imágenes de archivo, de fotos de él que están en internet y que la gente ya conoce y ya las quiere, ir contando
eso que bien se entiende como camino al encuentro con Dios. Piensa que en una corta vida Él logra ser santo, logra lo más maravilloso y lo que todos anhelamos como católicos, como cristianos. Por lo tanto, en respuesta a esto, es que las últimas estrofas del canto lo aborda un coro y le pide a Carlo Acutis que le pedimos que sea él una guía para alcanzar esta santidad. Y cuéntanos, ¿cuándo estará disponible esta pieza para que las personas puedan también escucharla? Viernes. El viernes 5 de septiembre a mediodía va a estar disponible el canto tanto en Spotify como en YouTube. Y es muy bonito porque participan de este canto, además de este solista que les cuento, gente cantando de distintos lugares aquí en Chile, pero desde niños pequeños, hay una niña de 8 años que está cantando, hasta gente que ya viene cantando en los videos de canto católico como yo. Pues maravilloso, Caminar hacia Dios, un nuevo tema en el marco de la canonización de Carlo Acutis, que podremos empezar a escuchar a partir de este viernes 5 de septiembre. Muchas gracias por haber estado con nosotros, José Miguel Correa. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos ven hoy, y también les pido que nos encomienden en sus oraciones por todos los proyectos de canto católico. Este domingo no se pierda en vivo por EWTN la canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Los dejamos con Caminar hacia Dios, compuesta en honor de Carlo Acutis por la Fundación Canto Católico. Hasta pronto. El buen Dios me mostró su camino de la mano de mi juventud. Me llamó a conectar con las almas y llevar sin fronteras su luz. Con el fuego de la Santa Misa y la fuerza que da el adorar, confesando con fe mis pecados y confiando